Bien, ahí comenzó a grabar entonces. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hacemos el saludo oficial para que quede bien en la grabación. Vamos a empezar con nuestra quinta clase. Hoy vamos a dedicarlo a lo que es el estudio de funciones trigonométricas, ¿sí? Uno de las últimas funciones que se ven en esta primera parte de la materia. Nos queda todavía, luego de lo que son las funciones trigonométricas, un grupo más de funciones que son funciones tipo especiales, está bien porque tienen características bastante particulares, que ese grupo de funciones por lo general no se ven en secundaria, ¿está bien? Sí se ven estas funciones trigonométricas, y después, más adelante, ¿sí? Terminando lo que es la unidad 1, vamos a estudiar el último conjunto de funciones que nos queda, ¿sí? Que son las funciones homográficas, ¿está bien? Pero esa la dejamos recién para cuando, casi al final de esta primera unidad. Así que no nos queda muchos, digamos, pasa rápido el tiempo, ¿está bien? Pasa muy rápido, o sea, no quedan muchas clases para lo que es el primer parcial, ¿está bien? Creo que era la clase número 11, si mal no recuerdo, y hoy esta es nuestra clase número 5, ¿está bien? Así que, eso, ¿está bien? Estamos casi a la mitad de esta primera parte de la unidad 1, ¿sí? Sí, Federico, la unidad va a terminar antes del parcial, claro que sí. El primer parcial es toda la unidad completa, la unidad 1 completa. Lo mismo para el segundo parcial, es toda la unidad 2 completa, ¿sí? Por lo general siempre los parciales son después de que se termina la unidad y no queda nada, ningún tema para después, es medio raro eso. Federico, no tengo idea. Las fechas las tienen publicadas acá en el campus, bien, en el cronograma. Sería el 29 de septiembre el primer parcial, ¿está bien? O sea, es este mes ahora, septiembre, ¿sí? Estamos a 8 de septiembre y es el 29, o sea, como para que vayan visualizando los tiempos, ¿está bien? Eso. ¿Qué tal, Camila? Bienvenida. Bueno, vamos a empezar la clase, entonces, la parte teórica. Y entonces, como les había comentado hace un ratito, la idea de la clase de hoy es dedicarla, ¿sí?, a lo que es el estudio de las funciones trigonométricas. Vamos con ellas. Bien. Las funciones trigonométricas, esto les sonará, ¿no?, de que en algún momento uno ve el tema de lo que son resolución, por así decirlo, de algunos triángulos rectángulos donde uno aplica el teorema de Pitágoras o lo que es trigonometría, ¿no? Que ahí aparece el seno, el coseno, la tangente, ¿no? Con sus respectivas fórmulas para poder resolver o poder calcular, mejor dicho, algunos datos de esos triángulos rectángulos, ¿no? En esta parte nosotros le vamos a dedicar, sí, a lo que es el estudio de las funciones trigonométricas, ¿está bien? Es decir, son esas mismas funciones, seno, coseno y tangente, pero vistos desde el concepto de función, ¿está bien? Entonces, para lo que es esta clase, nosotros vamos a hablar de lo que son los ángulos notables, ahora se los voy a mostrar. Vamos a hablar del sistema de radianes, ¿sí?, o sistema radial o sistema circular. Vamos a definir lo que es el radián. Vamos a hablar de lo que es la circunferencia trigonométrica y cómo está implicada en todo este tema de lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a ver los gráficos del seno, coseno y tangente, ¿está bien? Y después vamos a pasar al estudio analítico de la sinusoide a través de lo que son los parámetros, ¿está bien? Ese sería como un pantallazo de todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Cualquier cosa apreté. Bien. Entonces, vamos a arrancar. En primera instancia, voy a mencionar, sí, lo que son los ángulos notables.
se los presento a continuación, ¿sí? Los ángulos notables son estos ángulos que nosotros tenemos acá, el 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Está bien? Estos ángulos se llaman ángulos notables porque nosotros podemos calcular, podemos demostrar, ¿sí?, cuál es el valor exacto de lo que es el seno, coseno y tangente para estos 5 ángulos en particular, ¿sí? Por eso se llaman ángulos notables. No lo podríamos hacer, por ejemplo, con el, no sé, por decir algo, ¿no? El seno de 17 grados, o si quiero calcular el coseno de 111 grados, ¿sí? Son ángulos que se complica lo que es el cálculo de esos valores, ¿no? Entonces, estos ángulos que nosotros tenemos acá en particular, sí se puede precisar cuánto es el seno, coseno y tangente para estos ángulos. Los valores son estos que yo les voy a estar poniendo acá, ¿sí? El seno de 45 es la raíz de 2 sobre 2, el coseno de 45 grados también es raíz de 2 sobre 2, y la tangente de 45 es 1. El seno de 60 grados es raíz de 2 sobre 2, el coseno de 60 es 1 medio y la tangente de 60 grados es la raíz cuadrada de 3. El seno de 30 grados es 1 medio, el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y su tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3. El seno de 0 grado es 0, el coseno de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. El seno de 90 grados es 1, el coseno de 90 grados es 0 y la tangente de 90 grados no existe. Bien, a lo que son los fines prácticos de nuestra materia, ¿sí? Estos valores, ¿sí?, vamos a tomarlos como verdaderos, aunque sí son verdaderos, está bien. A lo que voy es que en nuestra materia se escapa un poco la idea de poder demostrar estos valores, ¿sí? Si ustedes tienen curiosidad de dónde vienen, ¿sí?, cómo son las demostraciones para llegar a estos valores, yo los invito a que investiguen, googleen, está bien, vean distintos videos o distintas páginas donde se explique, ¿sí? Son demostraciones muy sencillas que salen con un poco de Pitágoras y un poco de trigonometría de esta que les estaba contando, ¿sí? Y van apareciendo estos valores que son bastante particulares para estos ángulos, ¿está bien? Por eso les digo, a lo que es nuestra materia se escapa el objetivo de demostrar esto, ¿sí? Como que no viene mucho al caso, sino que hagan un salto de fe y créanme que estos son los valores para estos ángulos, ¿sí? Ahora vamos a ver en un rato cómo vamos a usar esta tabla de ángulos notables, ¿sí?, a la hora de poder trabajar con otros ángulos que van a ser semejantes a los ángulos notables. Ahora un rato vamos a ver un par de ejemplos. Fíjense que en esta tabla, ¿no?, que les mostré hace un ratito hablando de los ángulos notables, esos ángulos estaban escritos en el sistema sexagesimal, que es ese sistema, ¿no?, que aprendemos en primaria, que son los grados, minutos y segundos, ¿no? Cuando empezamos a sumar ángulos, restar ángulos, multiplicarlos, dividirlos, ¿no? Es ese sistema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, se hace necesario cambiar de sistema. Es decir, dejar el sistema sexagesimal, aunque entre paréntesis se puede trabajar, ¿sí?, con el sistema sexagesimal. Es mucho más sencillo hacerlo desde este sistema, ¿sí?, el sistema radial o sistema circular. Entonces, para esto, en este nuevo sistema, ¿sí?, el sistema de radianes, tenemos que definir quién es el radián, ¿sí? El radián va a ser la unidad de medida de este sistema. Por ejemplo, en el sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado, ¿no? Ese grado, a su vez, nosotros sabemos que se divide en minutos y cada minuto se subdivide en segundos. Bueno, la unidad de este sistema es el radián, ¿sí? El radián, por definición, vamos a decir que también es un ángulo, ¿está bien? Pero ese ángulo viene determinado de una forma bastante particular, ¿sí? El ángulo alfa, que nosotros vamos a estar definiéndolo como el radián, surge de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener una circunferencia,
de centro en O, ¿está bien? Y esta circunferencia va a tener un cierto radio R, ¿está bien? No importa el radio, es un radio cualquiera. Ahora, sobre la circunferencia, si nosotros logramos determinar un arco de circunferencia, ¿está bien? En este caso es el arco AB, ¿está bien? Que es este arco que está marcado en naranja. Este arco, entonces, si tiene la particularidad que mide exactamente lo mismo que el radio de esta circunferencia, ¿está bien? Este arco va a determinar la existencia de este ángulo alfa. Y ese ángulo alfa va a ser lo que se llame el ángulo en radianes, ¿sí? O sea, el radián. ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? ¿Qué es el radián? Es un ángulo, ¿no? Que tiene estas características, ¿sí? Bien. Ahora, si nosotros tenemos, ¿sí?, un ángulo en el sistema sexagesimal y lo queremos pasar, o queremos encontrar, mejor dicho, su equivalente en el sistema este nuevo, en el sistema de radianes, lo vamos a hacer a partir de esta proporción, ¿sí?, de esta relación que tenemos acá, donde L, ¿sí?, va a jugar de lo que es la longitud del arco de circunferencia, ¿está bien? Es decir, cuánto mide de largo este arco. Y donde R hace referencia al radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces, esta relación me va a permitir pasar un ángulo en sexagesimal a un ángulo en radianes. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros consideráramos, ¿sí?, el arco, en vez de que sea este arco chiquitito, ¿no?, que sea el arco abarcando a toda la circunferencia completa, ¿sí? Toda la circunferencia completa. ¿De qué ángulo estaríamos hablando en ese caso? ¿No? Este alfa sería en el sistema sexagesimal, ¿no? 360 grados. 360 grados. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy pensando, vuelvo a repetirlo, en el arco, en vez de pensar este arco chiquito, pienso en el arco que abarca toda la circunferencia completa, ese arco completo, ¿no?, de toda la circunferencia, estaría generando un ángulo alfa que en este caso mediría 360 grados, ¿no?, que es el giro completo. Entonces, este ángulo 360, pensado en radianes, lo vamos a calcular a través de esta relación. Entonces, ¿cuál sería la longitud de ese arco? Si yo estoy pensando en el ángulo de 360, ¿no? ¿Cuál es la longitud de ese arco? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la longitud de un arco? La longitud de una circunferencia, mejor dicho. 2pi por radio, ¿no era? Al cuadrado, ¿no es? Pi por radio al cuadrado en realidad es el área de la circunferencia, todo lo de adentro. ¿Está bien? Es lo que dijo el compañero. Para calcular la longitud de una circunferencia se calcula haciendo 2 por pi por r. ¿Está bien? Entonces a nosotros nos quedaría de esta forma. 2 por pi por r sobre r. Es el radio de la circunferencia. ¿Está bien? De esta escritura entonces nosotros podemos simplificar las r's, como pueden ver. Y entonces esto implica que el ángulo 360 grados escrito o expresado en el nuevo sistema de radianes, el sistema circular, va a representar ahora 2pi. ¿Sí? Entonces ya no hablamos de 360 grados como el giro completo, sino que ahora el giro completo es 2pi. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, quiero que me digan cuáles van a ser, a partir de esto que acabamos de demostrar, ¿cuáles son los equivalentes de los ángulos 180 grados, 90 grados, 45 grados, 60 grados y 30 grados, pero en radianes, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus equivalentes? A ver. 180 sería un pi. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí, ¿no? 180, como es la mitad de 360, si 360 son 2pi, entonces 180 tiene que ser un pi, ¿no? O pi solo. 90 grados, ¿cuánto va a ser? Pi sobre 2. Un medio de pi. Pi sobre 2 o un medio de pi,
equivalen, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Bien, ahí tenemos el equivalente de 90 entonces. ¿Cuánto va a ser 45 grados en el nuevo sistema? Puede ser un cuarto de pi. ¿Cuánto? Un cuarto. de pi. Un cuarto de pi o pi sobre 4, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Todos lo ven? ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí. Bien. Vamos con los últimos dos que por lo general ese a veces cuesta. ¿Cuánto sería el equivalente de 60 grados en el nuevo sistema de radianes? Un tercio de pi. Pi sobre 3. Pi sobre 3. ¿Estamos todos de acuerdo que es pi sobre 3? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? No. ¿No? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Hagan, si no, este ejercicio. 60 grados, ¿está bien? ¿Cuántas veces entra en 180 grados? ¿Está bien? 60 grados entra 3 veces en 180, lo que significa que 60 grados es la tercera parte de 180 grados. Entonces, si 180 grados es un pi, 60 grados va a ser pi sobre 3, o sea, un tercio, ¿no? Bien. 30 grados, ¿cuánto va a ser entonces? Si aplicamos esta misma idea, ¿no? Pi sobre 9. No, sobre 5. Sobre 6, perdón. pi Perdón, sobre no escuché, 6, profesor. ¿Cuál es la cuenta de cuántos grados estamos hablando? de 30. Del De último. 30. Y si Un 60 sexto. es un tercio de 60, tendría que ser, de 30 tendría que ser un sexto. Es un sexto, o sea, pi sobre 6. ¿Está Exacto. bien? Entonces ahí tenemos los equivalentes de estos ángulos en el nuevo sistema de radianes. ¿Está bien? Y todos estos ángulos siempre se nombran en función de lo que es pi. ¿Sí? Pi ahora ya no es, a ver, si bien pi sigue siendo, tiene la entidad de 3,14, 15, 92, 62, no vamos a calcular esto, ¿sí? Yo no voy a decir 2 por 3,14, 15, ¿sí? Sino que el pi ese lo voy a mantener como número irracional, ¿está bien? Como pi, ¿sí? O sea que ahora esto está jugando como ángulos, ¿está bien? El de 90 grados es pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces tenemos 360, 2pi, 180 pi, 90 pi sobre 2, 45 pi sobre 4, 60 pi sobre 3 y 30 pi sobre 6. ¿Sí? Esos son sus equivalentes en el nuevo sistema de radianes. Bien. Ahora que sabemos, vamos a combinar un poco lo que son los ángulos notables, ¿sí? Ahora lo vamos a traer de nuevo, esta idea. Ya tenemos lo que es el nuevo sistema de radianes, ¿está bien? Y vamos a hablar ahora de nuestra amiga, la circunferencia trigonométrica, porque de esta circunferencia nacen las funciones trigonométricas, justamente. Vamos a tener en cuenta una cosa. Recuerden, ¿no?, que cuando nosotros hablamos de las tres fórmulas del seno, coseno y tangente, ¿no?, del famoso SOHCAHTOA, si es que alguna vez lo escucharon, decimos que el seno de cierto ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de un cierto ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente de cierto ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está bien? Y además también, sabiendo esto, de acá se desprende, y ahora lo vamos a ver en un ratito, que la tangente de alfa nosotros lo podemos definir en definitiva como el seno de un ángulo alfa dividido el coseno del mismo ángulo. ¿Está bien? Esta es una forma también de definir la tangente. Mejor dicho, esta es la definición de la tangente, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Bien, lo que nosotros tenemos acá, ¿sí?, es lo que se llama la circunferencia trigonométrica.
La definición de la circunferencia trigonométrica en este caso es que es una circunferencia que está centrada en el origen, es decir, el centro de la circunferencia está en 0, 0. Estos que tenemos acá representados son los ejes de sistemas cartesianos, el eje X y el eje Y. Y esta circunferencia en particular tiene el radio igual a 1. Bien, por eso fíjense que llega hasta 1, 1, menos 1 y menos 1. ¿Sí? Ese es el radio de nuestra circunferencia. Y lo que va a suceder en esta circunferencia es que nosotros vamos a tener un cierto punto P, ¿está bien? En este caso P es un punto genérico, ¿está bien? Le decimos punto genérico porque tiene, a ver, este punto, ¿sí? Se va a ir trasladando sobre la circunferencia trigonométrica, ¿está bien? Cambiando constantemente sus coordenadas X, Y. Por eso acá decimos, hablamos de un punto genérico, ¿está bien? Y decimos que su coordenada en X va a ser X sub 0 y su coordenada en Y va a ser Y sub 0, ¿está bien? Acá tenemos representado entonces las dos coordenadas del punto P. Obviamente recuerden que la coordenada en Y, ¿está bien? Nosotros la representamos acá en lo que es el eje Y, ¿sí? Que sería esta distancia, que es exactamente igual a esta que está acá. ¿Sí? Nada más que a propósito, esa distancia, digamos, la coordenada Y sub 0, que tendría que estar representada acá, la traemos acá para que ustedes puedan ver este triángulo rectángulo que se está formando, ¿sí? No es al azar esto que estamos haciendo. Ahora, este punto P, junto con lo que es el radio de la circunferencia, a medida que se desplace sobre la circunferencia, va a generar un cierto ángulo alfa. ¿Está bien? Entonces, acá lo que a nosotros nos importa es trabajar con este ángulo alfa, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de plantear el seno-coseno, ¿sí? De este ángulo alfa para poder sacar unas conclusiones con respecto a el ángulo y a las coordenadas de este punto P, ¿sí? Estas coordenadas que vienen representadas acá en rojo para su coordenada en X y en azul para su coordenada en Y. ¿Hasta acá me van siguiendo? Igual no hicimos nada todavía, pero ¿me van siguiendo? Sí, sí. Bien, bueno. ¿Cuál es la cuestión? Si nosotros este triángulo, ¿sí? Que se está formando acá, planteamos el seno y el coseno, vamos a ver algo interesante. Si planteamos el seno del ángulo, recordando una de las fórmulas trigonométricas, ¿sí? Si este es el ángulo, este sería el cateto opuesto, que en este caso sería Y sub 0, sobre la hipotenusa, que ¿cuánto tendría que valer la hipotenusa? A ver. ¿Cuánto debería valer la hipotenusa de ese triángulo? La suma de los valores de los catetos. 1. Eso es Pitágoras, pero tiene que ver con cómo definí a la circunferencia, ¿no? Dije que el radio de la circunferencia era igual a 1. ¿Está bien? Ese es el radio. Entonces, en este caso nos quedaría cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa, que es 1. ¿Está bien? Okay. Y sub 0 sobre 1 es Y sub 0. ¿Está bien? O sea que hasta acá vamos bien. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión, no? ¿La puedo repetir, por favor? ¿Cómo? Sí, puedo repetirlo de recién, por favor. En realidad no dijimos nada extraño, ¿sí? Lo que estamos planteando es que si quiero calcular el seno de este ángulo, aplicando la fórmula del seno, ¿está bien? Esto sería cateto opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso es 1 porque es el radio de la circunferencia. Y sub 0 sobre 1 es Y sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Si ahora planteamos el coseno del ángulo alfa, de la misma forma, vamos a ver qué es lo que nos plantea el coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente en este caso equivale a X sub 0 y el valor de la hipotenusa en este caso también sigue siendo 1. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que X sub 0 sobre 1 es igual a X sub 0. Esto que nosotros estamos planteando acá,
es una de las conclusiones más importantes de la circunferencia trigonométrica, ¿sí? ¿Por qué? Lo que nosotros estamos diciendo es que I sub 0, es decir, este segmento vertical que corresponde a la coordenada I del punto P, ¿sí? De este punto genérico que va a estar desplazándose sobre la circunferencia, este segmento va a equivaler ¿a quién? Al seno del ángulo alfa, ¿sí? Esto es el seno del ángulo alfa. Mientras que X sub 0, que es este segmento, que corresponde a la primera coordenada del punto P, ¿sí? Este segmento va a corresponder ¿a quién? Al coseno de este ángulo alfa, ¿está bien? Entonces, este punto P, cuando se desplace sobre la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Estos segmentos, el rojo y el azul, es decir, el coseno y el seno, van a ir tomando no solo distintas medidas, ¿sí? A medida que el punto P se vaya trasladando, sino que también va a ir cambiando de signos, dependiendo en qué cuadrante el punto se esté ubicando, ¿sí? Entonces, la conclusión hasta el momento es que este punto, ¿sí? Lo puedo pensar como su coordenada en X siendo el coseno del ángulo alfa que se está generando y su coordenada en Y va a representar el seno de este ángulo que se va a estar generando. ¿Se entiende esto que estamos planteando hasta acá? Sí, profe. Una ¿Sí? consulta. Sí. Si no midiera 1, si midiera 2, por ejemplo, el radio, ¿qué pasaría? No, se podría llegar a plantear lo mismo. El tema es que no cambia, digamos, las proporciones e incluso no cambia esta demostración. La cuestión acá es que la circunferencia trigonométrica, por definición, está centrada en el origen y su radio es 1. ¿Está bien? O sea, no puede ser 2 el radio si estoy hablando de la circunferencia trigonométrica. ¿Se entiende? O sea, valdría, digamos, el mismo análisis, uno puede llegar a esta misma conclusión, pero estaríamos hablando de otro tipo de circunferencia, no de la trigonométrica. Ok. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Vamos a analizar ahora, ¿sí? El tipo de signos que va a tomar el seno, coseno y tangente en los distintos cuadrantes de la circunferencia, ¿sí? Bien, un dato de color. Cuando el punto P se desplace en sentido antihorario, es decir, hacia nuestra izquierda, ¿sí? En contra de las agujas del reloj, el ángulo que se va a estar generando, ¿sí? Que es el que está representado acá con esta flechita justamente, ¿sí? En ese sentido, el ángulo es positivo. El ángulo es positivo, ¿eh? Y si el punto P se desplaza, pero en sentido horario, siguiendo las agujas del reloj, ¿sí? En este caso saldría hacia abajo, ¿no? Desde nuestra derecha en sentido horario, el ángulo se estaría graficando, sería un ángulo negativo. ¿Está bien? Son dos datos de color para analizar. Bien, voy a salir de esto un cachito para que podamos hacer un pequeño análisis veloz y después volvemos a la diapo para que vean algo. Horrible la circunferencia. Esperen. Ahí está. Me acuerdo que tenía esta función. Queda más linda. Ahí está. Bien. La cuestión es la siguiente, ¿está bien? Lo que yo quiero que analicemos ahora es esta cuestión de qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos el tipo de signos, ¿sí? Que va a tener las funciones seno, coseno y tangente a medida que el punto P se desplace sobre la circunferencia en los distintos cuadrantes. Recordemos que este segmento vertical corresponde al seno y el
segmento horizontal corresponde al coseno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Imaginemos que el punto P se está desplazando dentro de lo que es el primer cuadrante solamente. ¿Está bien? Supongamos, por ejemplo, si el punto P está acá, si el punto P está acá, ¿sí? Son distintas situaciones. Nosotros tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos ese radio para ese punto, tendríamos ese radio para ese punto y después tendríamos este seno, ¿no? Para el punto de arriba. Tendríamos este seno de acá, chiquitito, para este de acá. Y después tendríamos este coseno chiquitito acá. Bueno, es una seno. Y tendríamos este coseno que es un poco más largo para el último. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, el punto P se está trasladando dentro de lo que es el primer cuadrante. La pregunta es, ¿qué signos va a tener el seno y el coseno en este primer cuadrante? ¿No? Es decir, este segmento vertical, ¿está bien? Que van a ser infinitos segmentos así verticales. ¿Qué signos van a tener esos valores? Positivos. Positivos. ¿Y los cosenos para esos ángulos que se van a ir generando acá? También. También, ¿no? Son estos valores que tenemos acá, estos segmentos horizontales, ¿está bien? Entonces la conclusión es que el seno del ángulo alfa, ¿está bien? Pensando que el ángulo alfa son estos valores que se están generando acá. El seno va a ser positivo en el primer cuadrante, el coseno también va a ser positivo. ¿Y la tangente? ¿Se acuerdan que la tangente la definimos hace un rato como el seno sobre coseno, ¿no? Si yo digo que el seno es positivo y que el coseno también es positivo, claro, más por más es más, por lo tanto la tangente también va a ser positiva. Vamos al segundo cuadrante. ¿Qué es lo que pasa si el punto P llega al segundo cuadrante? ¿No? Tendríamos algo así. El punto P está acá. Este sería el radio de la circunferencia. No quería que se me cambie. Así. Este segmento vertical sería el seno y el segmento horizontal sería este coseno. Con esto creo que alcanza para representar todas las situaciones posibles, ¿no? Del punto P dentro de lo que es el segundo cuadrante. ¿Qué signos van a tomar el seno, coseno y tangente en este segundo cuadrante? Seno positivo y coseno negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Fíjense que el seno, ¿está bien? Sigue siendo positivo porque sigue estando a la altura, ¿no? Digamos, por sobre el eje X, por decirlo de alguna forma, mientras que el coseno pasó, digamos, al lado izquierdo de lo que es el cero. ¿Está bien? Entonces me queda que el seno del ángulo alfa en el segundo cuadrante sigue siendo positivo, el coseno del ángulo alfa pasa a ser negativo, y por lo tanto la tangente Negativo. va a ser negativo, ¿no? Porque tengo un número negativo dividido en un número positivo, esto es negativo. ¿Está? Bien. Vamos entonces al tercer cuadrante. Ay, cualquier cosa dice. Vamos a hacerlo acá abajo. Es indistinto si dónde lo represente. La idea es solamente analizar qué es lo que pasa, ¿sí? En los distintos cuadrantes. Bien. Si el punto P cae por ahí, este sería el seno y este sería su coseno, ¿no? Bien, ¿qué pasa acá en el tercer cuadrante si el punto P está acá? Seno y coseno negativo. ¿Qué dicen los demás? Afirmativo. Sí, coincidimos, ¿no? Bien. En el tercer cuadrante, entonces, el seno del ángulo que se va a estar generando va a ser negativo en el tercero, el coseno de ese ángulo también va a ser negativo, pero en cambio la tangente, ¿cómo va a quedar? Positivo.
positiva, porque menos por menos es más, ¿sí? Bien, vamos al último cuadrante, ya casi terminamos, sí, vamos a borrar un poco de esto, así no nos molesta. Bien, supongamos que el punto P llega al cuarto cuadrante, este es el radio de la circunferencia, y tenemos que este es el seno para ese ángulo y este es el coseno para ese ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en el cuarto cuadrante? Seno negativo, coseno positivo. Claro. Cruzado al cuadrante 2. Lo contrario. Bien, ahí va. Entonces, el seno del ángulo va a ser negativo, el coseno del ángulo va a ser positivo nuevamente y la tangente Negativo. Negativo. va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces, con esto podemos analizar que en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Esta importancia de que el punto P, también cuando se vaya desplazando sobre la circunferencia trigonométrica, va a ir generando distintos tipos de ángulos, ¿está bien? Distintos tipos de ángulos, y para cada uno de esos ángulos yo puedo ubicar, ¿sí?, cuáles son el seno y el coseno para esos ángulos, y dependiendo del cuadrante en donde caiga, yo ya sé qué tipo de signos va a tener. Si es positivo, si es negativo, ¿está bien? E incluso podemos saber el signo de la tangente, incluso, ¿tá? A partir de esto. Bien, entonces, vuelvo a la diapo. Sí, estas son las conclusiones que recién estábamos charlando, ¿está bien? Ahí están los signos, ¿sí?, de las tres funciones, seno, coseno y tangente, en cada uno de los cuadrantes. Ahora, vamos a ver, ¿sí?, un pequeño ejemplo de cómo se relaciona la idea de la circunferencia trigonométrica con los ángulos notables, ¿sí?, antes de pasar a lo que son las funciones trigonométricas propiamente dichas. ¿Sí? Para eso vamos a volver al Paint. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo de cómo se usa, ¿no?, esta circunferencia trigonométrica y qué tienen que ver la tabla de ángulos notables, ¿sí? Cómo se usa todo eso. Bueno, lo vamos a ver ahora. Cuando logre, ahí está. Vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿está bien? Amigable. Bien. Entonces, tenemos entonces representado acá nuestra circunferencia trigonométrica, centrado en el 0, 0 y radio 1, ¿está bien? Nuestra preocupación ahora va a ser trabajar o tratar de representar y de determinar cuáles son los valores del seno, coseno y tangente para los ángulos relacionados con los ángulos notables, ¿está bien? Recordemos que en la tabla de ángulos notables tendríamos estos valores, ¿está bien? En donde ahora ya sabemos que 0 grados serían 0 radianes, 30 grados era pi sobre 6, 45 grados era pi sobre 4, 60 grados era pi sobre 3 y 90 grados era pi sobre 2, ¿está bien? Entonces, en esta circunferencia trigonométrica, ¿sí?, de forma genérica, podemos decir que a esta altura se encuentran los 0 radianes, ¿está bien? En lo que sería a mitad de camino, si yo voy en sentido antihorario, acá arriba tendríamos representado el ángulo de pi sobre 2, siguiendo en el sentido antihorario, acá tendríamos representado el ángulo de pi, ¿está bien?, que sería el medio giro. Si sigo avanzando, acá tendríamos 3 medios de pi, y completando el giro completo, acá tendríamos los 2 pi, ¿está bien? Es decir, el giro completo. ¿Se entienden estos ángulos que fuimos marcando acá? ¿Sí? Son ángulos, digamos, los más representativos, si se quiere, ¿no? ¿Me siguen? ¿Está bien? Bien. Recuerden que cuando uno hace mediciones de ángulos, ¿sí?, siempre parte desde el 0
y el 0 siempre se encuentra a esta altura, ¿sí? Desde acá empiezo a graficar hacia la izquierda, si es en sentido positivo, o desde acá, en este sentido, si el ángulo es negativo, ¿tá? Pero siempre se parte, digamos, de esta altura, de lo que es 0. Entonces, vamos a ver. Primero voy a graficarles, ¿sí?, los ángulos notables para que vean cómo funciona esto y después vamos a ver un par de ejemplos de otros ángulos. Por ejemplo, vamos con el ángulo de pi sobre 4, por decir algo. Pi sobre 4. Si yo quiero representar el ángulo de pi sobre 4, ¿está bien? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que pi está partido por 4, ¿sí? ¿Pi quién es? Y pi es medio giro. Es decir que a este medio giro lo tengo que dividir en 4 porciones. 4 porciones iguales, ¿está bien? Entonces, de acá tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Vamos a hacerle estos cortes. Bueno, se entiende que son rectas punteadas, ¿no? Que la única función que tienen es que están en plan de dividir la recta. Obviamente en este caso el eje Y lo contamos como uno de los ejes también que va a estar dividiendo a lo que es 180 grados, ¿no? Lo que es pi, mejor dicho, en el sistema de radianes. También el eje Y lo está dividiendo, ¿sí? Se lo toma como parte de la división de lo que es para contar las porciones, ¿está bien? Entonces acá tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Es muy parecido cuando nosotros queremos representar, ¿vieron? Chocolates que lo hacemos en la primaria, no sé, si yo quiero representar un cuarto, ¿qué hacíamos en la primaria? Dibujábamos el entero, lo dividíamos en 4 porciones y de esas solamente pintábamos una, ¿sí? Acá estamos haciendo lo mismo, nada más que en vez de pensar en el entero, mi entero ahora ¿quién es? El entero va a representar siempre al ángulo pi, ¿no? Que es el medio giro. Entonces, vamos a borrar esto así. Era solo para que lo puedan visualizar. Entonces, si yo quiero representar el ángulo de 1/4 de pi, ¿está bien? De estas 4 porciones, ¿cuántas voy a tomar de estas 4? Solamente una. Entonces, si tomamos una, este ángulo sería pi sobre 4. El punto P estaría ubicado acá. ¿Está bien? Este sería su respectivo seno y este sería su respectivo coseno. ¿Está bien? Que nosotros demostramos hace un ratito que el seno, vamos a escribir en negro. Dios, ¿por qué? Ahí va. Nosotros demostramos que el seno de pi sobre 4, no lo demostramos, perdón, yo se los di en la tabla de ángulos notables, ¿no? En la tabla de ángulos notables, el seno de pi sobre 4, que para nosotros, que en el viejo sistema era 45 grados, es raíz de 2 sobre 2. El coseno de pi sobre 4, que es el segmento rojo, ¿no?, que tenemos ahí marcado en el gráfico, también es raíz de 2 sobre 2. Y por último, la tangente de pi sobre 4, según la tabla de ángulos notables, es 1. ¿Sí? El seno, el coseno y la tangente. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos representada en la circunferencia trigonométrica el primer ángulo notable. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Me van siguiendo los demás? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, cualquier cosa me dicen. Bien, vamos a hacer otro sistema. Esperen que el profe no está teniendo mucho pulso que digamos hoy.
Y vamos con la circunferencia. Ahí donde dice tamaño, profe, creo que puede elegir líneas punteadas. Donde dice... Tamaño. Ah, Va del color. No, solo me sale grosor. En algún lado estaba, para que aparezca punteado, pero no sé. No, bueno, no estaría apareciendo, no importa. Lo vamos a hacer de forma manual, no vamos a dejar que la tecnología nos gane. Entonces, bien, tenemos la circunferencia trigonométrica nuevamente, central en el origen, de radio 1. Nuevamente vamos a ubicar los ángulos notables más relevantes, solamente para ubicarnos en tiempo y espacio. Y vamos a representar ahora el ángulo de, por ejemplo, pi sobre 6, ¿sí? Uno de los otros ángulos notables, ¿está bien? En este caso, para representar pi sobre 6, a pi, que es medio giro, ¿sí? En este caso lo tenemos que dividir en ¿cuántas partes? Obviamente. En 6, ¿sí? Entonces vamos a proceder a dividirlo en 6 partes. Traten de que sean, obviamente, lo más parecidas posibles, ¿sí? Más o menos ahí. Aprox. ¿Sí? Y cada una de estas porciones, ¿sí? ¿Cuánto van a medir cada una de estas porciones? 30 grados. 30 grados en el sistema sexagesimal. En el sistema de radianes, ¿cuánto miden cada una de estas? Pi sobre 6. Un pi sobre 6, exactamente. Cada una de ellas. Muy bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Las 6 porciones totales en las que estamos dividiendo a el ángulo de pi. Ahora, de todas estas porciones, ¿sí? Nosotros, ¿cuántas necesitamos solamente para representar al ángulo de pi sobre 6? Una sola. En este caso, facilito, ¿sí? Este sería el ángulo de pi sobre 6. El punto P estaría ubicado acá, sobre la circunferencia. Este segmento vertical sería el seno del ángulo de pi sobre 6 y este ángulo, perdón, este segmento horizontal correspondería al coseno. ¿Está bien? Según la tabla de ángulos notables, tenemos que el seno del ángulo de pi sobre 6 es un medio. Entonces, decimos que el seno de pi sobre 6 es un medio. El coseno de pi sobre 6, según la tabla, era raíz de 3 sobre 2. Y la tangente de pi sobre 6 era raíz de 3 sobre 3. De 3 sobre 3. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, ahí tenemos los valores, ¿sí? Este segmento vertical, el azul chiquitito, que es el seno, vale un medio, ¿sí? 0,5. Y el valor del coseno, o sea, el valor numérico de este segmento horizontal, vale raíz de 3 sobre 2. Y la tangente, raíz de 3 sobre 3. ¿Se va siguiendo la idea? ¿Van siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con el último, ¿está bien? Con el último, el último ángulo notable para representarlo gráficamente y vamos a ver un par de ejemplos de otros ángulos relacionados con los ángulos notables y con eso nos adentramos recién en lo que son las funciones trigonométricas, ¿sí? Más o menos. Ustedes miren los gráficos con mucho cariño, ¿está bien? Tenemos la circunferencia trigonométrica de radio 1. Marcamos los ángulos los más relevantes si se quieren.
y el que nos queda representar entonces es el ángulo de pi sobre 3. ¿Está? En este caso, a pi, que es el medio giro, lo tendríamos que dividir en 3 partes, exactamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Ojo, porque más o menos sería por acá, y la otra porción sería más o menos por acá, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? El eje Y acá no cuenta como parte de la división de las partes, ¿sí? Se los voy a poner punteado a lo que es el eje Y, porque el eje Y no cuenta acá como esa división de las partes que en los ángulos anteriores sí contaba, ¿está bien? Porque en el ángulo de pi sobre 6, el denominador, al ser par, ¿sí? El eje Y sí me sirve para contar las partes. En pi sobre 4 también me sirve para contar las partes, ¿se entiende? Pero en este ángulo, como su denominador es el único, en realidad, que es el único que tiene impar, el eje Y no cuenta, no juega para contar las partes, ¿sí? Entonces, fíjense que acá nos queda, entonces, 1/3, acá queda el otro tercio, y acá queda el otro tercio. ¿Lo ven? Son estas 3 porciones que quedan ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Sí. Bien. Y tengan cuidado también cuando representan este tipo de ángulos, porque cuando hablamos de tercios, ¿sí? A veces esta porción, digamos, esta recta que marcan para marcar las porciones, la marcan a 45 grados, ¿sí? Entonces son cosas totalmente distintas, ¿sí? Recuerden que este ángulo estaría representando lo que es el 60 grados, entonces no es lo mismo esta recta marcada en este sentido que esta de acá. ¿Sí? Esta sí va por la mitad, digamos, de lo que es 90 grados, ¿no? Esta sí, pero esta no, tiene que estar un poquito más levantada. Bueno, entonces, si de estas 3 porciones que nosotros tenemos acá, para representar el ángulo de pi sobre 3, tomamos solamente una de esas porciones, este sería pi sobre 3, ¿no? El punto P estaría ubicado acá, este sería su seno, y este sería su respectivo coseno. Según la tabla de ángulos notables, entonces, el seno de pi es Raíz de 3 sobre 2. pi sobre 3, acá, raíz de 3 sobre 2, muy bien. El coseno de pi sobre 3 es 1/2, y la tangente de pi sobre 3 es la raíz cuadrada de 3. Y así nos quedarían representados, ¿sí? Este segmento vertical del seno vale raíz de 3 sobre 2. El segmento del coseno, que es un poco más chiquito, ahora mide 1/2, y la tangente vale raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Ahí tenemos entonces representados los 3 ángulos notables, digamos, los más relevantes, ¿sí? De esto, por ejemplo, se desprende por qué los valores del seno y el coseno para 0 radianes o el de 90 grados tienen esos valores, ¿sí? Vamos a representarlos acá a modo de último ejemplo, y sobre todo para que comprendan por qué tienen esos valores. No es que son algunos valores random, sino que tienen su justificación dentro del estudio de lo que es la circunferencia. ¿Está bien? Por ejemplo, si nosotros marcamos y pensamos en el ángulo 0 radianes, ¿sí? ¿Dónde quedaría representado el ángulo de 0 radianes? ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Dónde quedaría graficado el ángulo de 0 radianes? En el eje horizontal, en la X. Sobre el eje X, ¿no? El punto P estaría graficado acá, ¿está bien? Y el único segmento que tendría para ese ángulo es este, que es el coseno, ¿está? Si el punto P está sobre el eje, es decir, marcando lo que sería para nosotros los 0 radianes, ¿está? Para ese ángulo no se forma triángulo posible, o sea, no hay seno, ¿está? Lo que sí nosotros podemos ver acá es que el seno
de 0 radianes, si no hay triángulo, no hay segmento vertical, es 0. Lo que vemos del coseno, ¿cuánto vale ese segmento? El que está marcado ahí. 1. 1, ¿no? Porque equivale a la circunferencia trigonométrica. Y la tangente de 0, ¿no? Que es seno sobre coseno, esto nos daría 0. ¿Se entiende? Por otro lado, para representar el último ángulo, ¿sí? Si nosotros pensamos, vamos con el violeta, en el ángulo de pi sobre 2, ¿está bien? Que sería el punto P, estaría ubicado sobre el eje Y, ¿está bien? Para este ángulo tampoco se va a formar triángulo, y lo único que puedo marcar para ese punto sería el segmento vertical que corresponde al seno, ¿está bien? No hay segmento coseno, ¿se entiende? Entonces, el seno de pi sobre 2, ¿cuánto va a ser? 1. 1. El coseno, 0. 0. Y la tangente No existe. no existe porque la tangente está definida como seno sobre coseno, ¿no? Que en este caso sería 1 sobre 0. Por eso la tangente no existe. Entonces, así nos quedan representados los ángulos, ¿sí? Los primeros ángulos notables, los de la tabla que teníamos recién. Enzo. Profe, Sí. el seno y el coseno siempre van a valer de 1 a menos 1, o pueden valer valores, no sé, como 2, 3. De nuevo, ¿cómo? El seno y el coseno solamente pueden ir desde 1 hasta menos 1, ¿no? ¿Por qué de 1 hasta menos 1? Por ejemplo, no sé, en el caso del seno, cuando se encuentra a 90 grados, su máximo valor es 1. Claro, porque volvemos con lo mismo. La circunferencia trigonométrica está definida como una circunferencia que tiene radio 1. Ah, por eso, siempre por el radio de 1 va a ir entre Claro. 1 y 1. Claro, Ah, claro. ok. ¿Está bien? Enzo, ¿qué pasa si uno quiere graficar el ángulo de 55 grados? Entonces tendrías que buscar el equivalente de 55 grados en radianes. Habría que plantear una regla de 3 simple, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a hacerla acá al costado. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si 180 grados es un pi, 55 grados, ¿cuánto sería? ¿No? Encuentro el equivalente en radianes y lo grafico en ese sentido. ¿Está bien? Sí, Federico, la calculadora, en realidad sí, cuando nosotros hablamos de funciones trigonométricas, que en realidad se los iba a decir ahora en un ratito, la calculadora tiene que estar en radianes. Ahora les voy a decir cómo se pone. Lo que quería hacer con ustedes ahora es un par de ejemplos de cómo graficar algunos ángulos, ¿sí? Ahora que ya sabemos cómo se grafican los ángulos notables, graficar ángulos que se relacionan con los ángulos notables, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a lo que pregunta Enzo, no tiene mucho sentido graficar un ángulo, por ejemplo, de 55 grados, porque 55 no es un ángulo que esté relacionado con los ángulos notables. La idea de trabajar en la circunferencia trigonométrica para nosotros es justamente poder trabajar con los valores de los ángulos notables, ¿sí? Y esta idea de que nosotros recién vimos, de que podemos analizar el tema del signo, dependiendo del cuadrante donde caiga el punto, y demás, ¿sí? La idea va a ser esa. Miren que voy a hacer lo siguiente. No me olvidé hacerlo antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. Le doy copiar y después uso lo mismo. Bien. Miren lo siguiente. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre, por ejemplo, graficar el ángulo, por ejemplo, por decir algo? Ay, Dios. 7 sextos de pi. ¿Está bien? Por decir un ángulo. Se me ocurre graficar ese ángulo. Nosotros sabemos que la circunferencia trigonométrica, si estamos hablando de sextos, ¿no? La tengo que dividir a lo que es medio giro, a lo que es pi, ¿está bien? Lo tengo que dividir en 6 partes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Ahí están las 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Estas 6 me alcanzan para representar este ángulo? No. No. Por lo tanto, el otro medio de circunferencia que me queda, también lo tengo que dividir en 6 partes iguales. ¿Está bien? Hacemos 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Más o menos. Ustedes mírenlo con mucho cariño. Ahora sí, que tengo partida la circunferencia en sextos totales, voy a tomar solamente 7 de ellas. Y fíjense que en este caso estoy hablando de un ángulo que es positivo. ¿Está bien? Este ángulo es un ángulo positivo, por lo tanto voy a graficarlo en sentido antihorario, ¿no? Entonces, saliendo de lo que es el 0 radianes, tomo las partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se entiende? Entonces, el punto P estaría ubicado acá. Este sería su seno y este sería su coseno. ¿Está bien? Para ese ángulo. Y estamos hablando del ángulo, dijimos, que está graficado acá, 7 sextos de pi. ¿Lo ven? Sí. Entonces, de acá, nosotros podemos concluir que el seno de 7 sextos de pi, el coseno de 7 sextos de pi, y la tangente de 7 sextos de pi, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿No? Bueno, primero, con respecto a los signos, ¿qué puedo decir? ¿El seno cómo va a ser de 7 sextos de pi, según lo que estamos viendo acá? El seno va a ser negativo. Negativo. ¿El coseno? Negativo. También negativo. Y la tangente nos va a quedar positiva. ¿Sí? Ahora, nosotros de lo que sabemos del ángulo de sextos de pi, es decir, de acá. ¿Sí? Acá está graficado el ángulo pi sobre 6. ¿Está bien? Acá está. Lo tenemos graficado. La pregunta es, ¿qué relación hay entre la medida de este seno y la medida de este coseno con respecto a la de acá? La de este seno y la de este coseno. ¿Qué sería? Este seno, ¿no? Si yo tomara este ángulo como pi sobre 6, que en realidad es el ángulo de pi sobre 6, este sería su seno y este sería su coseno. ¿Qué relación ven ahí? ¿Cómo son estas medidas con respecto al ángulo original, por así decirlo? ¿Iguales? Son iguales. ¿Está bien? Entonces, si en el Menos un medio. Claro, el seno, nosotros estamos diciendo que del ángulo de pi sobre 6, ¿no? Que es un medio, acá también va a ser un medio, ¿no? Esta distancia es un medio, esto también va a ser un medio. Pero en este caso, como ya lo vimos, como cae en el tercer cuadrante, corresponde a que valga menos un medio. El coseno va a ser raíz de 3 sobre 2 y la tangente va a ser raíz de 3 sobre 2 positiva. ¿Está bien? O sea, se repiten los mismos valores de la tabla de los ángulos notables, ¿está bien? Pero lo único... ¿La tangente no será raíz de 3 sobre 3? Sí, raíz de 3 sobre 3. Gracias. ¿Está bien? Entonces, se vuelven a repetir los mismos valores de la tabla, ¿sí? De los ángulos notables, nada más que lo que uno va a hacer ahora es ir ajustando el tema del signo dependiendo, ¿no? En qué cuadrante caigan esos ángulos nuevos, ¿sí? Vamos a hacer otro acá al costado. Bien, ahí tenemos este. Ah, miren qué rápido. Bien, por ejemplo, vamos a hacer el de... 11. Vamos a hacer 11 cuartos de pi. ¿Está bien? En este caso, como estamos hablando de cuartos de pi, ¿está bien? A nuestra circunferencia la tenemos que dividir, perdón, al medio giro,
Recordemos que acá está 0 radianes, acá está pi sobre 2, acá está pi, 3 medios de pi, y acá está 2 pi, ¿no? Al medio giro lo vamos a dividir en, dijimos, en cuartos. 1, 2, 3 y 4. ¿Me alcanzan estos 4 cuartos para representar 11 cuartos? No. No. Entonces la parte del otro medio giro también vamos a dividirlas en cuartos, más o menos por acá. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a tomar estas partes hasta llegar a 11 cuartos de pi, ¿sí? Entonces, partiendo desde 0 tenemos 1, 2, 3. Ay. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Ahí tenemos el ángulo entonces representado 11 cuartos de pi. Tomamos 11 partes. El punto P estaría ubicado acá. Este sería su respectivo seno, este sería su respectivo coseno, ¿no? Este es el ángulo 11 cuartos de pi. Entonces con esto puedo decir que el seno de 11 cuartos de pi, el coseno de 11 cuartos de pi, ¿se entiende cuál es la idea, no? ¿Cuál va a ser el seno, no? Para 11 cuartos de pi, ¿qué signo va a tener? Positivo. 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 ¿El coseno? Negativo. La tangente, entonces, por conclusión, Negativo. Negativa. negativa. Según la tabla de ángulos notables, ¿no? El seno, coseno y tangente para lo que es pi sobre 4 son estos valores, ¿está bien? Que si nosotros representáramos el ángulo de pi sobre 4, que sería este ángulo que se marca acá, este seno, ¿está bien? Este segmento vertical sería exactamente igual a este, ¿no? Entonces, esto también va a valer raíz de 2 sobre 2. Su coseno, que va a ser el segmento horizontal, ¿no? Que sería este segmento de acá, va a ser igual al que está al otro lado, o sea, raíz de 2 sobre 2. Y la tangente va a ser menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende cómo se representan estos ángulos? Sí. Bien, vamos a hacer uno más. Vamos a hacerlo acá arriba. Vamos a hacer uno con tercios. Por ejemplo, vamos a hacer menos 7 tercios de pi. Bueno, vamos a partir la circunferencia, está bien, en tercios. ¿Está bien? La parte de arriba, ahí la tenemos partidas en tercios. Recuerden que cuando hablamos de ángulos que tienen tercios, el eje Y no cuenta como parte de las divisiones, ¿está bien? De las porciones. ¿Está bien? Obviamente estas tres que tengo acá no me van a alcanzar, ¿sí? Para representar los 7 que necesito. Sí, menos 7 tercios. Entonces la parte de abajo también la vamos a dividir en tercios lo mejor posible, aproximadamente por ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de este ángulo? Que es negativo, ¿sí? Es lo único que cambia en relación a los dos ejemplos que vimos recién. Pero dijimos, ¿no? Que cuando... acá. Tiene que girar en sentido horario. Exactamente. Cuando un ángulo es negativo, se grafica en sentido horario. Es decir, saliendo desde lo que es 0, vamos a ir a graficar en este sentido, ¿bien? Siguiendo las agujas del reloj. Entonces, acá tenemos la circunferencia, ¿está bien? Partida en tercios, tanto en la parte de lo que es pi, ¿no? Como la parte de 2pi.
Entonces, vamos a contar las partes. Saliendo desde 0 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Que ahí sería el ángulo. Tomamos 7 tercios, ¿no? Totales. El punto P estaría acá. Este sería su correspondiente seno. Y este sería su correspondiente coseno. Entonces tenemos el seno de menos 7 tercios de pi. El coseno de menos 7 tercios de pi. Y la tangente de menos 7 tercios de pi. Bien, ¿qué valores va a tener el seno, coseno y tangente para los signos, digo, ¿no? El signo para este ángulo. ¿El seno cómo va a ser? Negativo. El coseno. Positivo. Y la tangente entonces. Negativo. Negativa. Bien. Si vamos a la tabla de ángulos notables, el seno de pi sobre 3, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2, el coseno es 1/2 y la tangente es raíz de 3. O sea que acá tenemos, ay, me lo olvidé, raíz de 3 sobre 2 para el seno, 1/2 para el coseno, y acá nos quedaría simplemente menos raíz de 3. ¿Se entendió cómo se grafican? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Fácil, ¿no? Bien. Entonces, este tipo de situaciones se usa para estudiar las funciones trigonométricas, ¿sí? Porque las funciones trigonométricas vienen de acá, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bien. Ahora que tenemos todo esto, ahora necesito, ¿sí?, que usen su calculadora, ¿está bien? Porque para hablar de las funciones trigonométricas, al menos de las funciones trigonométricas base, ¿sí?, que son estas, las más sencillas, el seno de x, coseno de x y tangente de x, voy a necesitar que hagan los cálculos con su calculadora. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una tabla de doble entrada, ¿está bien? Donde la x, recuerden que la x ahora es, si hablamos de funciones, esta x ahora es una variable. Y en esta tabla yo le di algunos valores, ¿sí?, a esta x de ángulos dentro de lo que es un giro de circunferencia. Partí desde lo que es el 0 radianes y a partir de ahí fui sumando un pi sobre 6, más pi sobre 6, más pi sobre 6, más pi sobre 6, más pi sobre 6, hasta completar el giro completo, ¿sí? Entonces tenemos 0, pi sobre 6, pi sobre 3, pi sobre 2, 2 tercios de pi, 5 sextos de pi, y así sucesivamente hasta completar el giro completo, que son los 2 pi. Lo que yo necesito es que ustedes vayan calculando el seno de todos estos ángulos, completen la tabla, el coseno de todos estos ángulos y completen la tabla, y por último la tangente de todos estos ángulos y que completen los valores que les va dando acá. Así podemos hablar de estos gráficos. ¿Está bien? Ah, y acá viene esta aclaración. Cuando hablamos de funciones trigonométricas, la calculadora tiene que estar en modo radianes, ¿sí? ¿Cómo se pone en modo radianes? ¿Qué calculadora tienen? Yo tengo la común, profe. Casio FX82. Bueno, dependiendo de la calculadora que tengan, está bien, voy a hacer un ratito acá. Casio, ¿cuánto dijeron? FX... 82 MS. Ah, está acá. No sé qué tal, no la conozco, creo, esta. Ah, sí, es la común. Sí, la común. Sí, Bien. sí, leí el modelo acá arriba porque lo tengo acá a mano. Para ponerle en modo radianes a esta calculadora, y por lo general casi todas, tienen que apretar esta tecla, que es la tecla de modo, ¿sí? Se aprieta 2 veces, modo, modo, y en el visor les va a aparecer deg, rad y gra, ¿puede ser? Sí, profe. Bien, listo. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Aprieten 2 veces el modo y aparece eso, ¿no? Deg es degree en inglés, que significa sistema sexagesimal, ¿sí?, que son los grados,
el segundo es el de radianes y el tercero es el sistema de gradianes, ¿sí? Ese sistema no lo vamos a usar. En el medio, que les aparece rad, con el 2 abajo, apretan la tecla 2 y automáticamente la calculadora se les pone en modo radianes. ¿Está bien? Y con eso, con la calculadora en modo radianes, ahí van a poder completar la tabla que les mostré hace un ratito. ¿Está bien? Bueno, Ángel se puede usar esa calculadora también. Yo uso la que tengo como aplicación en el celular, ¿sí? Ya no ando cargando calculadora científica aparte, uso la que tengo en el celular. Ya di un paso más allá. Bien, les dejo la tabla para que tomen los valores y ustedes completan esta tabla, ¿sí? Así podemos ir charlando. ¿Te puedo preguntar cómo se hacen los cálculos? Que no entendí. La idea es que ustedes en la calculadora vayan, ¿sí? Calculando todo esto, ¿no? Por ejemplo, para los primeros ángulos, si yo quiero, por ejemplo, el seno de, no sé, de pi sobre 3, ¿está bien? La estructura sería, tanto para el seno, coseno y tangente sería lo mismo, ¿no? Sería la tecla del seno, si es que quiero el seno, ¿no? Paréntesis, y después tendría que poner pi, ¿sí? Que pi por lo general está, tienen que apretar la tecla Shift más la tecla de exponente que se encuentra abajo, al lado del igual o al lado del punto, creo que está por ahí, ¿sí? La que le aparece el pi chiquitito arriba, y después acá viene el simbolito de fracción, que se viene de la tecla de fracción que a veces puede aparecer así, ¿está bien? Y después el 3, paréntesis, y ahí recién apretan la tecla de igual, ¿no? Esa sería la estructura, ¿se entiende? Si quiero calcular el seno de pi sobre 3. ¿Está bien? ¿Eso me preguntabas? Sí, eso. Bien. En el caso de que yo quiera calcular, por ejemplo, no sé, por decir algo, el 11 sextos de pi, ¿sí? Ojo acá porque la estructura es otra. Si quiero, por ejemplo, calcular el coseno de este ángulo, bueno, apretamos la tecla de coseno, apretamos paréntesis, y acá tendríamos que poner 11 pi sobre 6. Y después la tecla igual. ¿Está? Ojo, no vayan a poner 11 sextos y después el pi, porque la calculadora, si lo escriben así, el pi después de la tecla de fracción, la calculadora entiende que el pi se encuentra en el denominador, y en realidad pi se encuentra, digamos, multiplicando la fracción, por lo tanto está en la parte del numerador, está arriba, ¿sí? Así que ojo con esas estructuras, ¿se entiende? Sí. ¿Podrás volver a la tabla? Vamos a la tabla. Ahí está. Profe, Sí. un compañero avisó que se desconectó porque se le cortó la luz. Pablo Casas. Bueno, dale, listo, gracias por avisar. Ahora cuando tome lista me hacen acordar, ¿sí? Y ojalá que le vuelva la luz rápido. Hola. Gracias. Sí, me salió un profe, puede ser que los números como que se van repitiendo. Sí, se van repitiendo. Porque las funciones,
son cíclicas, ¿está bien? Hay valores que vuelven a repetirse. Y bueno, justamente lo que vimos hace un rato, ¿no? En los gráficos de las circunferencias trigonométricas tienden a repetirse los valores, ¿está bien? Para esos ángulos. Lo único que van cambiando son los signos, dependiendo del cuadrante donde se ubiquen esos ángulos. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, si ustedes llevan esos valores, ¿sí? Que calcularon en estas tablas, ¿sí? Para el seno, coseno y tangente, la función seno les quedaría algo así. ¿Está bien? Entre lo que es 0 y 2pi, que es un giro de circunferencia, el gráfico del seno corresponde a esta curva. ¿Está bien? Que es como una S que sale desde el 0. ¿Está bien? Esta primera curva que nosotros tenemos se llama unidad geométrica, que si lo pensamos en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Ese punto P que se desplaza sobre la circunferencia, si se desplaza de forma infinita, va a generar esta unidad geométrica infinitas veces, ¿sí? Y ahí aparece esta curva que tiene esta característica, ¿sí? La del coseno tiene este gráfico, parte desde el 1, ¿sí? Porque el coseno de 0 es 1, ¿está bien? Y el coseno de 2pi es 1, sale desde acá, ¿está bien? Toma el valor más chico para cuando pi vale menos 1, y después termina acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Esta es lo que sería el coseno, entre 0 y 2pi, ¿está bien? Esta es la unidad geométrica, es como una U o como una B corta media simpática. Y después la de la tangente, que es la última función, que dijeron que para dos valores les da error, ¿sí? Que es para pi sobre 2 y para 3 medios de pi, la tangente no existe, ¿sí? Porque en esos valores la función está teniendo lo que se llama asíntotas, ¿está bien? Este sería el gráfico de la tangente, ¿está bien? Y la unidad geométrica para la tangente es esta curvita, esta curva completa y esta curvita hasta acá, ¿sí? Después se vuelve a repetir. Estas, digamos, entonces son las tres funciones, seno, coseno y tangente, ¿sí? Las básicas, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno estudia analíticamente las funciones de el seno y el coseno, ¿está bien? Que son las más simpáticas para estudiar porque son funciones similares en cuanto a la forma, ¿está bien? En cuanto a la forma de repetirse constantemente, ¿no? La tangente no entra en juego en este caso porque, como pueden ver, al tener cortes, ¿sí? Al tener asíntotas, eso nos provoca que sea un poco más complicado el estudio de la tangente. Entonces siempre uno centra el estudio de estas dos funciones, del seno y del coseno. Vamos a hablar entonces para eso de los que se llaman parámetros, ¿está bien? Para hablar de estos parámetros vamos a ponerle los nombres en función de un ejemplo. Acá tenemos graficado la función seno, ¿está bien? De esta función seno lo que nosotros tenemos es, en primera instancia, lo que es la imagen, ¿sí? Que la imagen va a estar dada por el valor más chico y el valor más grande al que llegue la función, ¿está bien? En este caso, si hablamos de la función seno, el valor más chico es el menos 1 y el valor más grande es 1 positivo. Por lo tanto, la imagen es ese intervalo, ¿no? Que va entre menos 1 y 1. Es decir, es un intervalo bastante acotado, ¿está bien? Por eso a las funciones seno y coseno se las llaman funciones acotadas, porque su intervalo de la imagen es un pequeño intervalo, ¿sí? Fíjense que va entre menos 1 y 1, ¿sí? Es una función que solamente siempre va entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. Otras características. La distancia entre lo que es el eje el eje X, en este caso que ahora le vamos a poner nombre, y el punto más alto de la circunferencia es lo que se llama amplitud. Y en este caso, esa amplitud vale una unidad. También se puede definir la amplitud entre el eje X y el punto más bajo al que llega la curva, y en este caso también es de una unidad. El eje X, en este caso, está jugando de lo que se llama eje de referencia, ¿sí? El eje de referencia es donde se apoya la curva para poder ser graficada, ¿tá? Si hablamos del seno, por ejemplo, el eje de referencia parte a la curva del seno en dos partes o dos curvas, digamos, simétricas, ¿no?
esta curva que está por acá encima es exactamente igual a la que está por acá abajo, ¿no? La parte a la mitad a la curva del seno, el eje de referencia. Otra característica, tenemos esta cuestión de que entre 0 y 2pi, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama unidad geométrica, ¿está bien? Que es lo que se repite constantemente, ¿sí? Es la forma que tiene la función entre 0 y 2pi. Y en función de esta unidad geométrica vamos a mencionar lo que se llama periodo, ¿sí? El periodo es esa distancia, que por lo general siempre va a ser 2pi, y cuántas veces aparece esa unidad geométrica dentro de esa distancia de 2pi, ¿no? En este caso, entre 0 y 2pi, tenemos una única unidad geométrica, lo que implica que la próxima unidad geométrica va a terminar en 4pi, la otra en 6pi, ¿sí? Y lo mismo para la parte de los negativos. La unidad geométrica para el lado negativo va a terminar en menos 2pi, la otra va a terminar en menos 4pi, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, se entiende. Bien, entonces, estas son las características generales que podemos analizar de una función trigonométrica, ¿sí? La amplitud, el eje de referencia, la imagen, el periodo, ¿está bien? Y estas cuestiones, ¿sí? Nosotros las podemos observar en la escritura general de una función trigonométrica, ¿sí? Estas son las escrituras generales de lo que es la sinusoide, si hablamos del seno, y de la cosinusoide, si hablamos del coseno. Parecen escrituras bastante complejas, pero en realidad son bastante sencillas y amigables, ¿está bien? Nosotros vamos a tener un número que va a estar multiplicando la función seno, y en el argumento de la función seno vamos a tener b por x menos c, y fuera de lo que es la función trigonométrica podemos tener un número que esté sumando o restando. Y lo mismo para el coseno. Ahora, cada uno de estos valores a, b, c y d son parámetros. Es decir, cada uno de esos valores nos va a indicar una información en particular con respecto a la función, ¿sí? Por ejemplo, el número que va a estar multiplicando a la función trigonométrica, que sea el seno o puede ser el coseno, es exactamente la misma función. Este número nos va a estar dando la amplitud de la función, ¿está bien? Recordemos que la amplitud es la distancia, ¿sí?, desde el eje de referencia hasta el punto más alto o el punto más bajo de la función. ¿Está bien? Esa es la amplitud. La distancia entre el eje de referencia y el punto más alto o el punto más bajo. B, ¿sí?, el número que está dentro de del argumento de la función trigonométrica, ¿sí?, que va a estar multiplicando de alguna forma a nuestra variable, va a darnos la información con respecto al periodo de la función, es decir, la cantidad de unidades geométricas que se van a repetir dentro de un giro, o lo que es lo mismo, dentro de una distancia de 2pi. El número c, que puede estar restando, ¿sí?, o sumando a lo que es nuestra variable x, nos va a dar la información de lo que se llama el ángulo de fase, ¿está bien? El ángulo de fase, lo que le provoca a la función trigonométrica son desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí?, desplazamientos horizontales. Y podemos definir al ángulo de fase como el punto, ¿sí?, o el valor donde nace la unidad geométrica, ¿está bien? Es decir, donde yo voy a empezar a graficar la curva. Y por último, el valor que está sumando a la función trigonométrica, que puede estar sumando o restando, va a darnos la información del eje de referencia, ¿está bien? Es ese eje que por lo general es un eje imaginario en el que nos vamos a apoyar nosotros para poder graficar a la curva, ¿sí? Si hablamos de la función seno, ¿el desplazamiento en vertical se podría decir, la curva? Claro, este valor lo que le provoca a la curva son los valores, los desplazamientos verticales, ¿está bien? Sí, es eso mismo. El ángulo de fase le provoca los desplazamientos horizontales. Este valor, que es el de la amplitud, lo que le provoca son estiramientos, o aplasta la función o la estira, ¿no?, pero de forma vertical. Mientras que el valor b, que nos da la información del periodo, lo que hace es aplastar o estirar la función, pero de forma horizontal, ¿sí? Como que estira la curva o la achata. Bien, esas son características geométricas, ¿sí?, de los 4 parámetros que pueden aparecer en una escritura general. Si bien, vamos a ver un ejemplo, fíjense acá,
¿Sí? Tenemos la función f de x, 2 por coseno de 3 por x más pi sobre 4 más 1. Uno ve esta función y dice, es re difícil de graficar esto. Pero en realidad todo lo contrario. Si nosotros tenemos en cuenta cómo juega cada uno de estos valores, la función se grafica al toque, ¿sí? Es una de las funciones más fáciles de graficar. Incluso más fácil que graficar que una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para graficar una función cuadrática necesito hacer cálculos. Necesito calcular raíces, eje de simetría, vértice, ¿no? Dependiendo del tipo de expresión que estemos manejando de la función cuadrática. Pero en cambio en las funciones trigonométricas, ¿sí? Si yo sé cómo juega cada uno de estos valores, no me hace falta calcular nada, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Primero vamos a identificar lo que son los parámetros, ¿está bien? En primera instancia tenemos el eje de referencia, que en este caso va a ser este 1, ¿está bien? El eje de referencia se marca a la altura de lo que es I, ¿no? Es un eje horizontal, por lo tanto el eje de referencia va a ser I igual a 1. Tenemos la amplitud. La amplitud es el valor que está multiplicando a nuestra función trigonométrica, que en este caso es el coseno. Tenemos el ángulo de fase. El ángulo de fase en este caso es pi sobre 4, ¿sí? Pero el ángulo de fase siempre se considera con el signo opuesto al que está teniendo en la función, ¿está bien? Fíjense, si nos vamos para atrás, el ángulo de fase viene con un signo negativo ya desde la escritura general. Por eso hay que considerarlo con el signo opuesto. Y por último tenemos el periodo, ¿sí? Que era este valor, ¿está bien? Que multiplica dentro del argumento de la función coseno, ¿sí? Y esto significa que dentro de una distancia de 2pi vamos a tener 3 unidades geométricas, ¿sí? Entonces, fíjense que identificando cada uno de estos valores, cómo juegan cada uno de esos valores, puedo graficar la función tranquilamente. Vamos a ubicarlos entonces en un gráfico. Miren acá, tenemos un sistema de eje cartesiano y tenemos representado en primera instancia el eje de referencia. ¿Está bien? A partir de acá voy a marcar todos los otros parámetros. Si sé que la amplitud es de 2 unidades, ¿cuál va a ser el valor máximo y cuál va a ser el valor mínimo de esta función? 3 y menos 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Qué opinan? Recuerden que la amplitud, por definición, era la distancia entre el eje de referencia y el punto más alto, y entre el eje de referencia y el punto más bajo. Si tiene que ser de 2 unidades, entonces nos va a quedar que 3 es el valor máximo y menos 1 va a ser el valor mínimo. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Vamos a graficar el ángulo de menos pi sobre 4. ¿Sí? El ángulo de fase se grafica sobre lo que es el eje X. En este caso, el ángulo de fase menos pi sobre 4 quedaría graficado acá. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión, gente? El ángulo de fase a mí me va a indicar dónde empiezo a graficar a la función, ¿sí? Pero cuando yo ubico el ángulo de fase, también tengo que ubicar dónde va a terminar de graficarse la función, ¿sí? ¿Y cómo sé dónde va a terminar de graficarse la función? Bueno, yo tengo que buscar una distancia total de 2pi, ¿sí? Por ejemplo, miren esto. Si el ángulo de fase acá hubiese sido menos pi, ¿está bien? El ángulo de fase yo lo graficaría acá, en pi positivo. Y si tengo que buscar, o sea, la función yo empezaría a graficarla a esta altura. ¿Dónde voy a terminar de graficarla? Y en 3pi. Porque la distancia entre pi y 3pi son de 2pi, ¿no? Si el ángulo de fase acá hubiese sido más pi, el ángulo de fase yo lo graficaría acá, lo ubicaría en menos pi. ¿Y dónde terminaría de graficarse la función? En pi, ¿no? Porque esta distancia es de 2pi completo, ¿está bien? Entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos que les di, si el ángulo de fase se grafica en menos pi sobre 4, ¿dónde tendría que terminar de graficarse la función? ¿A qué altura? La parte negativa. Sería 2. ¿A cuándo termina o cuándo empieza? No, cuando termina. Si acá empieza. Sería 2pi menos un cuarto de pi. O sea, un cuarto antes de 2pi. Sí. Acá.
Para mí sí. ¿No? Esta distancia, ¿está bien? Es de 2pi completo. ¿Está? Este ángulo sería 7/4 de pi. Este ángulo sería 7/4 de pi. La distancia entre menos pi sobre 4 y 7/4 de pi, esta distancia total son de 2pi completo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que se generó, ¿qué cosa acá adentro? Un rectángulo. ¿Está bien? Y dentro de este rectángulo es donde yo voy a graficar, ¿sí?, la función trigonométrica. ¿Está bien? Dentro de este rectángulo, ¿cuántas unidades geométricas tienen que entrar? Y, según el periodo, 3 unidades geométricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el coseno, recuerden que, por las características que vimos hace un rato, sale desde el máximo, ¿no? Baja hasta el valor más chico que tiene y termina acá arriba. Entonces, teniendo en cuenta eso, el gráfico sería este, ¿no? El coseno sale de acá, llega a la parte, al valor más mínimo, al valor más chico, y termina acá. 1. Tenemos otra, 2, y tenemos la tercera, 3, ¿sí? Dentro de este rectángulo nos quedan graficadas las 3 unidades geométricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Facilito o no? Y no tuvimos que calcular nada. ¿Está bien? Solamente identificando los parámetros podemos graficarlas. ¿Qué les pareció? Está bueno. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿El gráfico lo hacemos a ojo, digamos, las unidades geométricas? ¿Cómo? Las unidades geométricas las vamos haciendo a ojo, digamos. Claro, sí, la idea es que sean lo más parecido a una función coseno y una función seno, en el caso de que tengan que trabajar, ¿no?, con las distintas curvas, pero que se noten, ¿no? Pero sí, es más o menos a ojo, sí. No hace falta tanta precisión. Si yo acá se lo grafico con el GeoGebra, por eso quedó bastante bonito, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? El plan en forma general es que ustedes sepan identificar cómo juegan cada uno de estos parámetros y en función de eso los identifican, los ubican en el gráfico y por último hacen el gráfico de cuántas unidades geométricas tengan, ¿no? ¿Se grafica exactamente así, profe? O sea, lo hacemos como que parece que viene el infinito hasta más infinito y se marca donde corta, o la arrancamos desde menos pi sobre 4 hasta 2pi. O sea, el gráfico, ¿dónde lo empezamos y dónde lo terminamos, me refiero? Tendría que arrancar acá a graficarse, ¿no? A la altura de menos pi sobre 4 y tendría que terminarse acá. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Como estamos hablando de funciones, ¿está bien? Esta x, cuando hablamos de funciones trigonométricas, no tiene ninguna restricción. O sea que la x acá puede tomar los valores de todos los números reales, ¿está bien? Entonces, la cuestión es que para yo seguir graficando estas curvas, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho, yo tendría que volver a repetir este rectángulo, ¿está bien? Volver a repetir acá este lado, y volver a graficar dentro de esos rectángulos 3 unidades geométricas, ¿no? 3 acá, 3 acá, ¿se entiende? Entonces vos a medida que replicás ese rectángulo vas graficando 3 ahí, 3 allá, 3 allá, ¿sí? Perfecto, sí, profe. Esa es la idea. Ah, dale, gracias Giselle, gracias por avisar. ¿Sí? Entonces eso va a depender de las estructuras que tengan las funciones y demás, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a tomar lista, ¿les parece? Bien. Acá. Profe, ¿me tengo que... Bueno, dale. No pasa nada. Bueno, vamos con la lista, gente. Werner, Nicolás. Sigue grabando, profe. Ah, cierto. Gracias por avisar, sí, así no se hace muy largo.